Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente a una clase del Derecho de Sucesiones, Derecho Civil 5. En nuestra última clase, es decir, nuestra clase de ayer, nosotros hemos recordado la cronología sucesoria y veíamos que existe un instante en esta cronología que es denominado la delación, ¿no? La delación, como decíamos, constituye bueno, es el momento en el que se presenta el derecho de opción en el cual los herederos pueden aceptar o renunciar a la herencia, ¿no? Entonces tienen diferentes opciones y pueden ejercer estas opciones, o bueno, pueden optar por una de estas opciones de manera libre. En este sentido, nosotros hablábamos de este derecho de opción y veíamos que hasta el momento de aceptar o renunciar a la herencia, los herederos tienen el denominativo de sucesibles. Estudiábamos además cuáles son las opciones que se tienen, veíamos cuál es el concepto de aceptación, que es una declaración expresa o tácita, que hace el heredero que es llamado a la herencia por cuyo acto manifiesta su voluntad de suceder al de cuyos en sus derechos y obligaciones. Nosotros decíamos que para que se, para que se dé esa transmisión patrimonial, para que se consolide esa transmisión patrimonial, es necesario que el heredero acepte la herencia, ¿no? Si no existe la herencia, entonces no se consolida eh, esa transmisión, por lo tanto, no, la vocación no se llega a ver integrada por esta aceptación, ¿no? Por esta, eh, con la delación. Entonces, tras revisar esto, nosotros analizábamos los efectos jurídicos en el tiempo, veíamos cómo es que el heredero sustituye en las relaciones jurídicas al de cuyos y analizábamos finalmente las características de la aceptación. Entre estas características, lo más importante es que estamos ante un acto libre. Nadie puede obligar a otra persona a aceptar o renunciar a la herencia, es decir, nadie puede obligar a que se tome una opción determinada de estas. En específico, es importante también considerar que la aceptación es anulable y resulta importante además tomar en cuenta que es inmodificable y que no es revocable, ¿no? Es decir, si una persona ha tomado la opción de renunciar o de aceptar, no podrá posteriormente retractarse de esa decisión que ha tomado. Ahora hablemos de la capacidad e incapacidad para aceptar, ya que conocemos que la aceptación es una declaración tácita o expresa para que acontezca este fenómeno sucesorio. Eh, Veamos quiénes son capaces o incapaces de aceptar. El heredero tiene que contar con capacidad de obrar para que su aceptación sea válida. Ese es el primer aspecto a tomar en cuenta. Y esto sucede porque se va a haber comprometido el patrimonio del mismo, ¿no? Es necesario que nosotros comprendamos que el heredero ve afectado, bueno, ve una posible afectación eh, a su patrimonio, ¿no? Entonces, al ser posible que su patrimonio se vea afectado, se vea modificado, el heredero tendrá que, eh, el heredero tendrá que ser capaz de obrar, tendrá que tener desarrolladas esas facultades cognitivas y volitivas que le permitan discernir sobre la opción que ha tomado. Para que la elección adoptada surte efectos jurídicos plenos, es preciso que el heredero cuente entonces con esa capacidad de obligarse. ¿Por qué? Porque el patrimonio del decujus, como nosotros conocemos, no está compuesto solo por los bienes, sino también está compuesto por las obligaciones. Entonces, si es que me van a transmitir a mis obligaciones, lo más recomendable es que yo tenga la capacidad de comprender cuáles cuáles obligaciones voy a asumir. Y eso lo voy a hacer teniendo la capacidad de obrar. Es necesario entonces que tenga capacidad de obrar. Pero, ¿qué pasa entonces con los menores de edad e interdictos? Eso lo vamos a ver en un instante.
Eh, en caso de menores de edad e interdictos, tiene que considerarse las disposiciones del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que en su artículo 51 establece lo siguiente. Las herencias en favor de las hijas y los hijos menores de edad y de personas declaradas interdictas siempre se van a aceptar bajo el beneficio de inventario. Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar la herencia, el legado, donación para sus hijas e hijos, tienen que manifestarlo a la autoridad judicial, quien a solicitud de las mismas hijas o hijos o de algún pariente y aún de oficio, puede autorizar la aceptación de la aceptación nombrando a un curador o a un administrador, ¿no? Especial que represente a estos menores de edad, de manera que no vea perjudicado el interés de estos. Es importante entonces tomar en consideración esto. En caso de que los padres no quieran realizar esta aceptación bajo el beneficio de inventario, se designará un curador, es decir, alguien que llegue a administrar estos bienes que formen parte del acervo hereditario, del patrimonio sucesorio, cuya alícuota parte le correspondía al menor de edad o al interdicto en el caso de tratarse de una persona que no cuente eh, con capacidad de obrar, ¿no? Por las cuestiones eh, de no llegar a comprender la, la magnitud de sus actos. La herencia, legado, donación en favor de la persona interdicta también pueden ser aceptadas por el tutor, ¿no? Previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Eh, Ahora veamos cuáles son las formas de aceptación de la herencia. La aceptación puede darse de manera pura y simple, la aceptación puede darse con beneficio de inventario. Al menos esas son las dos formas más comunes bajo las cuales se presenta la aceptación. Sin embargo, existen otras formas de aceptación de la herencia, entre las cuales podemos hacer mención a la aceptación abreviada y la pérdida del derecho a renuncia. ¿A qué nos referimos con aceptación abreviada? Nuestro Código Civil establece que transcurridos 9 días desde el fallecimiento del decuyus, es decir, desde la apertura de la sucesión, el interesado puede pedir que el heredero acepte o rechace, ¿no? Entonces puede acudir ante la autoridad judicial para que la misma determine, o bueno, le otorgue un plazo, y este plazo va a ser de un mes como máximo. Y si no acepta o renuncia, se tiene por aceptada la herencia, ¿no? Entonces la autoridad judicial va a poder otorgarle un plazo de un mes bueno, en este caso sería al sucesible, ¿no? Es decir, aquel que tiene vocación para llegar a ser heredero, pero que todavía no ha aceptado o ha renunciado a la herencia. Entonces el juez le dirá, tienes un mes tú para aceptar. Esto se puede hacer después de los 9 días que hayan transcurrido tras la apertura de la sucesión. También existen determinaciones referentes a la pérdida del derecho a renuncia. Puede darse la situación en que el heredero oculte los bienes que forman parte del patrimonio sucesorio, y en este caso, ya se lo va a considerar un aceptante, ¿no? Pierde el derecho a renunciar y se lo tiene como un heredero que acepta de manera pura y simple la herencia sin la parte de lo sustraído, es decir, si él mismo ha ocultado estos bienes se suman a su cuota parte, ¿no? A la cuota parte que le correspondía y, y bueno, se restará de lo que de la parte que le corresponda para equiparar las alícuotas partes de los herederos. La aceptación pura y simple, entonces, es una de las formas bajo las cuales se presenta la aceptación. Y esta es una de las formas clásicas, ¿no? Su característica ya había operado en el derecho romano bajo la figura de la ultra vires hereditatis,
Ultra vires hereditatis implica que el heredero asume todo el patrimonio, se da esa confusión de los patrimonios del decuyus y del heredero, ¿no? Eh, por la aceptación pura y simple se provoca la confusión entre el acervo hereditario y el patrimonio del heredero. La aceptación puede ser de dos clases, ¿no? La aceptación pura y simple. Así lo establece el artículo 1025 del Código Civil. Puede ser expresa cuando se hace la declaración ante la autoridad competente o cuando se realiza algún trámite administrativo a título de heredero. Al respecto, el artículo 1025 en su parágrafo 2 establece que la aceptación es expresa cuando se hace mediante declaración escrita presentada ante el juez o bien cuando el sucesor ha asumido ese título de heredero. Como nosotros ya tenemos conocimiento, la aceptación pura y simple se puede realizar, o se realiza, mejor dicho, en vía notarial, ¿no? Entonces, una forma expresa de aceptar la herencia es justamente acudir ante esta autoridad, ante este servidor público, con la finalidad de que se protocolice esa declaración que realice el heredero, ¿no? Otra opción es que se asuma efectivamente esa calidad de heredero y cuando uno realiza actos con esa calidad, entonces tendrá, bueno, se considerará que ha aceptado de manera expresa, por lo tanto, a este heredero se sumará, o bueno, sí, al patrimonio de este heredero se le sumará el patrimonio sucesorio, ¿no? La aceptación puede ser también tácita. La aceptación es tácita cuando el heredero realiza uno o más actos que no tendría el derecho de realizar sino en su calidad de heredero, lo cual hace presumir necesariamente su voluntad de aceptar. Entonces hay dos elementos en la aceptación tácita. Tiene que haber un elemento intelectual que es la voluntad de aceptar, que se presupone con los actos ejecutados que demuestran inequívocamente la intención de aceptar. Y hay un elemento material que es la conducta, realización de actos que solo un heredero realizaría. Entonces, ¿qué actos podrían considerarse como aceptación de herencia? Eh, los actos que importan aceptación podrían darse ante la ejecución de actos de disposición gratuita u onerosa de los derechos sucesorios. Si una persona no ha aceptado la herencia, pero aún así ha vendido bienes que forman parte del patrimonio sucesorio o los ha transmitido, mejor dicho, los ha transferido a título oneroso, entonces esto implicará o será considerado como una aceptación de la herencia. Estos actos pueden darse a favor de un extraño o de alguno de los coherederos. Entonces, esta sí sería una forma bajo la cual se consideraría como aceptante al heredero. El heredero que renuncia a título gratuito en favor de otro, en realidad acepta la herencia. Esto es también muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, yo renuncio a mi herencia y le dejo mi parte a mi hermano, ¿no? Entonces, en realidad, esto implicaría que estoy aceptando la herencia. ¿Por qué? Porque renunciar implicaría que mi parte del patrimonio sucesorio, bueno, se llegue a dividir a los otros coherederos, o mejor dicho, se distribuye entre los otros coherederos, o que en caso de existir representación, sean los hijos quienes lleguen a tener esa posibilidad de aceptar la herencia. Sin embargo, si yo digo que renuncio, pero a favor de alguien, ¿no? En favor de otra persona, en realidad lo que se está haciendo es, bueno, realizar un acto jurídico a título gratuito, es decir, se está realizando un acto de donación. Entonces, como estoy disponiendo de mi parte, de la alícuota parte que me correspondía, en realidad estoy aceptando la herencia. Los actos que implican aceptación son los que revelan la voluntad de aceptar o que en su ejecución supone la asunción de la condición de heredero, ¿no?
todos aquellos actos que demuestren que el heredero en realidad quiso aceptar la herencia, nos van a, o bueno, que asume esa condición de heredero, nos van a demostrar que estamos ante una aceptación de la herencia. Pero hay también otros actos que no implican aceptación de la herencia. ¿Por qué? Porque hay determinados actos que por la necesidad misma de mantener los bienes del de cuyos, en realidad no buscan o no demuestran que el heredero está asumiendo esa calidad. No importan aceptación a la herencia los actos que buscan precautelar bienes sucesorios a título conservativo o de administración temporal. Si yo, por ejemplo, me encargo de realizar refacciones sobre un bien inmueble del patrimonio sucesorio, eso no significa que estoy aceptando la herencia, ¿no? Esto en realidad significará, bueno, únicamente que estoy precautelando esos bienes, ¿no? Estoy buscando que los mismos eh, no perezcan. Y entonces, en esta situación, lo que corresponderá es que se me reembolsen esos gastos posteriormente. Sin embargo, no estoy aceptando la herencia, ¿no? También se podrán inscribir hipotecas. Si por ejemplo, en el patrimonio sucesorio había un crédito, es decir, había una deuda a favor del decuyus y no se ha inscrito la hipoteca, entonces uno podrá inscribirla o también podrá en un proceso judicial solicitar la hipoteca judicial, no necesariamente lo está cobrando, sino que está precautelando que ese derecho que tenía el decuyus, ese derecho que forma parte del patrimonio del decuyus, se precautele, ¿no? Reparar cosas, interrumpir prescripciones también, así como otros actos urgentes, como los gastos de última enfermedad y entierro del difunto. Realizar este tipo de gastos no necesariamente, no implica la aceptación de la herencia. Tampoco importa en aceptación de la herencia las ventas que haga el heredero de los bienes expuestos a perecer o de cosechas ya maduras, siempre que haya mediado autorización judicial, ¿no? Entonces, puede darse la venta de bienes que vayan a perecer. Por ejemplo, no sé, mercaderías, ¿no? ¿Qué pasa si el de Cuyos ha dejado mercaderías y estas se estaban por vencer o se estaban por podrir? Entonces, en esta situación se puede pedir autorización judicial para la venta y para que ese dinero forme parte del patrimonio sucesorio, ¿no? Entonces, si forma parte del patrimonio sucesorio, no necesariamente uno está asumiendo al hacer eso la calidad de heredero. Simplemente está precautelando que el patrimonio sucesorio quede subsistente. Son aspectos entonces que debemos tomar en consideración y no debemos olvidar. El plazo para aceptar la herencia, según lo previsto por el artículo 1023 del Código Civil, es de 10 años, ¿no? 10 años que empiezan a correr desde el momento de la apertura de la sucesión. Vencido este plazo, opera la prescripción, ¿no? Es decir, si uno va a aceptar la herencia posteriormente a los 10 años, este derecho puede considerarse prescrito. Es importante tomar en cuenta y recordar que la prescripción se da por declaración judicial. Excepcionalmente, después de los 9 días, lo que ya habíamos manifestado, esto que se denomina la aceptación abreviada, los acreedores hereditarios, coherederos o herederos subsiguientes pueden pedir al juez que el heredero acepte o rechace la herencia, para lo cual generalmente se otorga el plazo de 30 días, ¿no? Si no se pronuncia en este plazo de 30 días, se considera que el heredero es un aceptante. Los efectos generales de la aceptación son los siguientes. En primer lugar, se va a dar la confusión patrimonial, lo que habíamos dicho, todo el patrimonio del decuyus forma parte del patrimonio del heredero. Bueno, entonces se hace uno solo con el patrimonio del heredero, mejor dicho. Y además hay una responsabilidad ultra vires hereditatis, ¿no? Es decir, que las
las deudas del decuyus pueden llegar a ser cubiertas con el patrimonio también del heredero, ¿no? Porque ya se ha vuelto uno solo. Entonces no hay esa división entre el patrimonio del decuyus y del heredero, por lo cual se responde por las deudas del decuyus, aspecto que nos demuestra también que la teoría patrimonio-personalidad que hemos estudiado en la anterior temática está vigente en nuestro Código Civil. La aceptación de herencia no solo se da de manera pura y simple, ¿no? Puede darse también bajo el beneficio de inventario, con un beneficio de inventario. Es un acto enteramente libre e individual del heredero por el cual su responsabilidad civil, contractual o extracontractual por nexos con el causante no se extiende más allá de donde alcancen los bienes de la herencia. Cuando se da la aceptación de herencia con beneficio de inventario, estimados estudiantes, estamos ante una figura que permite separar los patrimonios del decuyus y del heredero, ¿no? Entonces ya no estamos ante esta responsabilidad ultra vires hereditatis. Esta responsabilidad es intra vires hereditatis, es decir, que las deudas que forman parte del patrimonio del decuyus solo van a ser cubiertas con el patrimonio del decuyus, ¿no? No pueden ir, no pueden, no puede responderse con el patrimonio del heredero. Esto es importante. Entonces se conservan los derechos y acciones que hubiese tenido contra el causante, combinando las ventajas de acreedor y heredero. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede darse la situación en que el heredero, puede darse la situación en la que el heredero, en la que el heredero sea además de, digo, acreedor del decuyus, ¿no? Es decir, yo además de tener vocación para ser heredero, yo era acreedor del decuyus, de mi causante. Entonces, ¿qué hago en esas circunstancias? Lo que puedo hacer es aceptar con beneficio de inventario para que primero se me pague esa deuda y posteriormente se divida el remanente, es decir, el saldo, lo que quede de los bienes, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. No olviden entonces que también la aceptación de herencia con beneficio de inventario es una posibilidad que puede generar ventajas para el heredero que además era acreedor del decuyus. El beneficio es concedido de forma individual. Unos pueden aceptar de forma pura y simple y otros con beneficio de inventario. Por esta forma de sucesión, entonces, los bienes hereditarios pasan a propiedad del heredero, pero permanecen íntegros, distintos y separados del suyo hasta la liquidación de los pasivos y cargas de la herencia. Entonces, el heredero, cuando pide el beneficio de inventario, primero separa el patrimonio del decuyus hasta que con este patrimonio se realice la liquidación de los pasivos, es decir, se paguen todas las deudas que tenía el decuyus y una vez que quede un saldo, una vez que quede un remanente, este remanente recién podrá ser asumido por el heredero. Podrá, ¿cómo diríamos? Desde ese momento, bueno, ese remanente recién se transmite al heredero, que va a sustituir al decuyus en esas relaciones patrimoniales. Es el poder o facultad, la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, es un poder o facultad que el ordenamiento jurídico atribuye al heredero para autolimitar su responsabilidad como tal heredero a los bienes de la herencia, es decir, que estamos ante una responsabilidad intravires. Produce entonces una configuración como patrimonio separado y patrimonio en liquidación. Hay un patrimonio que se separa y que se va a liquidar. Esta forma de aceptación, la aceptación con beneficio de inventario, tiene sus antecedentes en el derecho romano, ¿no? En principio no se reconocía el beneficio de inventario, ya que las reglas de la sucesión estaban fundadas en la idea de copropiedad.
Entonces, las obligaciones en un principio eran ultra vires hereditatis, es decir, solo había esa aceptación por la cual los patrimonios del decujus y del causante, digo, del decujus y del heredero se confundían. Por las reformas del pretor se introduce después la aceptación voluntaria de la herencia y puede ser heredero, bueno, puede ser heredero una persona, además, ¿cómo diríamos? Puede renunciar el heredero, mejor dicho, a la herencia con más pasivos y cargas. Las obligaciones entonces terminan siendo intravires. Justiniano es el que introduce esta forma de aceptación y entonces introduce el beneficio de inventario por el que se podía aceptar la herencia separando esta de los bienes del heredero. Las deudas del causante se respondían solo hasta donde la herencia alcanzara. Este acto se realizaba ante un oficial público llamada tabulario, ¿no? Que era el predecesor del notario, y el remanente era la herencia como tal que se iba a dividir entre los herederos. Entonces es en el derecho justinianeo en el que se da esta, o bueno, es en este momento en el que se desarrolla la aceptación bajo beneficio de inventario, ¿no? Entonces, como podemos ver, en un primer momento hay la aceptación pura y simple por la que se confunden los patrimonios, posteriormente esto cambia a una posibilidad de renunciar que tiene el heredero, y finalmente se permite la aceptación bajo el beneficio de inventario, permitiendo la separación de los patrimonios. ¿Cuál es la forma de aceptar la herencia? Nosotros ya hemos visto que en el caso de menores de edad y de personas declaradas interdictas, la aceptación se realiza bajo el beneficio de inventario. La aceptación de herencia con beneficio de inventario es expresa y solemne. No se da entonces de la misma manera que la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple, como hemos visto, puede darse de manera tácita, ¿no? Pero la aceptación bajo beneficio de inventario es expresa. Entonces se hace mediante una declaración escrita ante una autoridad competente. Y en este caso sí se acude ante la autoridad judicial. No existe la posibilidad de aceptar de manera tácita. Esto es importante entonces, ¿no? Esta diferencia con la aceptación pura y simple. El plazo para aceptar con beneficio de inventario es de 6 meses. Vencido este plazo, prescribe el derecho y no queda más alternativa que aceptar de manera pura o simple o renunciar. Entonces, la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario no tiene el mismo plazo que la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple la podemos realizar en 10 años, mientras que la aceptación pura y, bajo beneficio de inventario o con beneficio de inventario se tendrá que realizar dentro de los 6 meses después de la apertura de la herencia, ¿no? De la apertura de la sucesión. En caso de aceptar bajo el beneficio de inventario, se realiza un procedimiento de carácter judicial, en el que se levanta una lista de todos los bienes, de todas las cosas o efectos que se encuentren en un determinado lugar, para posteriormente liquidar los pasivos y finalmente, estimados estudiantes, distribuir el remanente al heredero o bueno, o herederos que hayan aceptado con beneficio de inventario. A ver, entonces, la aceptación con beneficio de inventario puede darse de dos formas. La aceptación con beneficio de inventario de manera directa o también puede darse que el heredero previamente solicite que se realice el inventario para después recién aceptar. La aceptación con beneficio de inventario de manera directa se da de la siguiente forma, ¿no? En un primer momento se levanta el inventario dentro de los 2 días siguientes de la última notificación a los acreedores o a los legatarios. El inventario tiene que terminar de levantarse en el término de 2 meses. Entonces, estimados estudiantes, en un primer momento se notifica a los acreedores, a los legatarios,
y se hace el inventario en un plazo, como habíamos dicho, de 2 meses. El juez puede conceder, mejor dicho, prórrogas que no pueden exceder de otros 2 meses. Entonces hay esa posibilidad de prorrogar. Si vencido el plazo el heredero no termina con el inventario, se lo considera un aceptante puro y simple. Los herederos y acreedores pueden oponerse también, ¿no? Según lo previsto por el artículo 472 del Código Procesal Civil. Deberá promoverse entonces una demanda ante la autoridad competente dentro de los 30 días posteriores a la oposición, ¿no? A que se acepte esta oposición. La otra opción, como habíamos dicho, es que se levante el inventario y después uno recién acepte. Pero esto es diferente, los efectos jurídicos que se generan son diferentes. El trámite es el mismo que en caso de aceptar directamente, ¿no? Pero los efectos son distintos. Porque si no se termina el inventario en el plazo de los 20 días o la prórroga después de los 20 días, entonces, bueno, la prórroga de 20 días, entonces se considera que el heredero ha renunciado a la herencia. Si el heredero no decide en los 20 días después de que se levante el inventario, también se lo considera como renunciante. Durante los plazos concedidos para el inventario y deliberación, los acreedores hereditarios y legatarios quedan impedidos de interponer acciones judiciales contra el heredero. Esto opera en cuestión de créditos, sin embargo, pueden ejercer acciones de dominio. Entonces, esto es importante tomar en cuenta las personas a quienes debía el decujus durante este plazo estos plazos para aceptar o para renunciar, mejor dicho, para aceptar bajo el beneficio de inventario, tendrán que abstenerse de iniciar acciones para el cobro, ¿no? Pero pueden ejercer acciones de dominio, es decir, acciones reales sobre ciertos bienes que tienen que entregarse a los mismos. Eso sí. Hasta acá vamos a dejar entonces nuestro avance del día de hoy. Les agradezco su atención. Vamos a continuar en clases sincrónicas con este avance y además con las actividades correspondientes para el desarrollo de nuestra asignatura. Si tienen alguna duda, voy a estar atento en nuestra clase sincrónica, de igual manera en las sesiones que vayamos a tener, así como en el foro de consultas que tenemos en nuestra aula virtual. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.